Muy buenas Listo, tardes muy para bien. todos. Bienvenido, doctor Santiago, con su conferencia. Estamos en las quintas jornadas de pensamiento clásico y medieval, CESCLAN GSP, Eh, Medellín. Bien, puede, doctor. ¿Aló? ¿Qué pasó? bueno, muchísimas Sí, bien, ya. Perfecto, sigue. gracias a ustedes por todo. Quise trabajar, es una lectura que hice sobre el fragmento DK12B64 de Heráclito, que usualmente se encuentra traducido como el rayo lo gobierna todo. Este es el fragmento. Tadepanta o Yaikesei que era unos, que yo opté más bien por la traducción de más todo lo dirige el rayo. Eh, Trato pues como esa traducción, digámoslo así, de esclarecerla un poco sobre el final, después como del desarrollo que trato de hacer. Parto principalmente de la discusión cosmológica y la discusión ética que hay alrededor de este fragmento y propiamente también de Heráclito. Claramente hay otras lecturas también, digámoslo así, sobre Heráclito, pero digámoslo así, estas son dos de las grandes vertientes de interpretación que se encuentran hoy en día. Entonces, parto de D.L.C. Krantz como esa fuente, digámoslo así, canónica, donde bebemos, digámoslo así, de esos textos que, nos, que nos quedan en griego, y que justamente ellos ubican a Heráclito en la sección B, es decir, donde habla sobre la fisis. Está también pues Guthrie, Kirk y Raven, que también leyeron a Heráclito desde esa perspectiva, sobre todo cosmológica, y desde una perspectiva ética trabajó sobre todo a Heidegger junto a Fink y al chileno Jorge Rivera. Son pues como eh, el, por decirlo así, como el marco teórico. Bueno, a un estudio preliminar que hace Mondolfo en 2007, donde logra también condensar varias de estas lecturas que se han hecho de Heráclito. Eh, eh, Nos encontramos con que este fragmento se encuentra justamente eh, eh, interpretado en ese sentido. Este fragmento ellos lo ubican en relación con los demás fragmentos que hablan sobre el fuego. Eh, y relacionan el rayo directamente con el fuego porque ellos consideran de que el rayo es la forma más pura del fuego. Si vamos a la teogonía de Siodo, que la va Siodo, Nitz. De la noche a su vez nacieron el éter y el día.
a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Ereo. Según la tradición que se encuentra en Hesiodo, Ereo y Nitz, que es la noche, ambos son hermanos y ambos también tienen un carácter de oscuro, porque Ereo representa la oscuridad y Nitz pues la noche. Paradójicamente, como fruto del incesto entre estos dos hermanos, nacen Hemera, el día, Éter, que significa como lo resplandeciente. De hecho, éter comparte raíz con la palabra griega aito, que significa arder o quemar. Por eso es también muy interesante cómo Kirk y Raven relacionan el rayo directamente con este elemento del éter. Ellos no profundizan pues propiamente en ese sentido como mitológico, pero cuando uno va allí pues logra encontrar también el hecho de que Heráclito se vale también de la mitología para de algún modo desarrollar su filosofía. Yo diría que es difícil decir pues propiamente que eh, Heráclito esté haciendo como un discurso teológico o esté siendo totalmente un místico. De hecho, en los griegos, hablar propiamente de una religiosidad así como tan pura es difícil encontrarlo. Sobre todo porque en la visión de los griegos hay más bien una divinización de todos los aspectos de la existencia y por eso encontramos que hasta los mismos dioses cometen actos inmorales y están sujetos a, a devenires y a otros, por decirlo así, como azares que vienen propiamente de la existencia. O Heráclito también puede ver desde esa perspectiva ese aspecto. Eh, Otro autor como ya lo mencioné, trabaja esa parte cosmológica es Guthrie. Eh, Cuando Guthrie menciona el fragmento que nos interesa acá, que es el 64, nos pone ante una perspectiva también muy interesante que es la del verbo oyaikesei. Este verbo, como él señala, está circunscrito a un lenguaje marítimo. De hecho, se podría traducir este verbo, o más bien otra de las acepciones que tiene este verbo, además de gobernar, es la de dirigir o pilotear. En este sentido, Guthrie opta por dos interpretaciones. Una primera, donde la relaciona también con la mitología, donde, donde se cree o está la creencia de que Zeus, como padre de los dioses, dirige todas las cosas y dirige a todos los dioses con su arma que es el rayo. Sin embargo, pues es consciente de que esa interpretación, como ya lo había mencionado, es un poco pues discutida y debatida, entonces da también pie para una segunda interpretación y es entender a Zeus o al rayo como una analogía también de, de podría ser, digámoslo así, como de logos, como una inteligencia que ordena y dispone las cosas, las saca del caos para convertirlas justamente en lo que es en cosmos, es decir, en orden. Eh, de ahí, pues hago también un rastreo un poco de este fragmento ya en la lectura o una interpretación más bien como ética. En cuanto a ese sentido ético de Heráclito, Kirk y Raven, si bien son más de ese tinte cosmológico, dan, digámoslo así, también pie para empezar a leer a Heráclito de una forma, digámoslo así, también bien general.
desde una perspectiva más bien ética, ya que ellos entienden que para Heráclito, o más bien Heráclito, no entiende al hombre separado de la naturaleza, sino que lo entiende como parte de ella. Eso nos lleva entonces a pensar justamente de que Heráclito es consciente de que cuando investiga el mundo físico o, o, el cosmos pues como tal, eh, está también buscando el principio de sí mismo y a partir del cual se va a poder desprender como ese principio ético supremo a partir del cual el hombre puede regir su vida o dirigir su vida. Eh, al respecto, eh, pues, representante de esta lectura ética de Heráclito que es Heidegger. Heidegger también toca ese fragmento de el rayo lo gobierna todo, pero en el sentido eh, de relación con el fragmento 50. En ese fragmento 50, Heráclito dice más o menos, habiendo escuchado al Logos y no a mí, lo sabio, es decir, uno es todo. Más o menos reza así la frase que nos deja Heráclito y que Heidegger va a interpretar en relación con el fragmento B64. Acá lo que hace principalmente Heidegger es asimilar el rayo con el logos de Heráclito. Y el logos del que habla también en ese fragmento 50, Heidegger lo interpreta como si fuera el ser. Eh, Heidegger lo que quiere decir, o como quiere interpretar de algún modo el fragmento B64, es como el ser es el que dirige y dispone todas las cosas. Y por eso también utiliza la analogía, digámoslo así, de Zeus, pero no en ese sentido mitológico y religioso, sino más bien en el sentido de centrarse en la acción, en lo que hace el rayo, en lo que hace Zeus con su arma que es el rayo, o es decir, también en otras palabras, lo que es la acción, digámoslo así, propiamente del ser, que es la de disponer o dirigir las cosas según un ordenamiento. Hasta ese punto es posible ver que no hay, digámoslo así, una, un quiebre total entre la perspectiva cosmológica y la perspectiva ética que se propone con este otro tipo de autores, como lo es Heidegger, como lo es también Fink, que trabaja junto a Heidegger, eh, que nos ponen ante la perspectiva de pensar el logos o el rayo como una analogía del ser. Eh, y cuando nos ponen a pensar sobre lo que significa esa acción del ser, el del dirigir, también nos ponen ante una perspectiva ética de cómo el hombre debe, o está, digámoslo así, con la libertad de vivir conforme o no a la disposición que tiene el ser para hacer las cosas como sería de la mejor manera. Como lo mencionaba ahorita, ¿cierto? Es también esa perspectiva de cómo se sale del caos al cosmos, al orden. Y para Heidegger, entonces, en ese sentido, el ser es el que puede disponer las cosas de la mejor manera y sacarlas, pues, como de ese caos. Eh, eh, que yo trabajo, que son las implicaciones éticas de este fragmento.
Propiamente, pienso que cuando uno trabaja este verbo, el OXA, eh, se tiene que plantear claramente una perspectiva ética para el hombre, en el sentido de que el hombre es el que puede pensar el ser y el que no está sujeto a, digámoslo así, una determinación, eh, ¿cómo decirlo? Que el ser determine la forma en cómo el hombre vive. El hombre tiene como una libertad para acogerse a ese estado natural que le viene por disposición del ser, pero como dice Heidegger, el hombre debe tener una buena disposición para escuchar al logos o ver con claridad las cosas que le muestra el ser, que se le muestra como un rayo. Pero no es, digámoslo así, determinado, así como por ejemplo podría ser un animal. El gato no va a intentar ser otra cosa que no sea ser gato, por poner pues como un ejemplo. Entonces, Rivera, al respecto de este verbo, nos dice, ¿qué hace el piloto? Maneja con sus manos el timón y así conduce el barco a donde quiere. Así también, todas las cosas están bajo el poder del rayo. O, teniendo en cuenta que Rivera sigue esa misma lectura de Heidegger, sería que todas las cosas están bajo el poder del ser. Eh, Otra cosa que hacen notar estos autores es de que tanto el ser como el hombre tienen un poder poético, es decir, un poder como de creación y de disposición de las cosas, sino que el hombre, a diferencia del ser, sí tiene que buscar qué es lo mejor, mientras que el ser no tiene que esforzarse por eso. Eh, por eso cuando nos ponemos frente a esta perspectiva, también hay que tener en cuenta este fragmento de Heráclito, el, el B101, que dice, me buscaba a mí mismo. Este verbo editsesamen es muy curioso porque está en voz media. Cuando un verbo en griego está pues en voz media, nos está indicando de que la acción recae tanto sobre el objeto como sobre el sujeto. Y si seguimos pues también esta línea que nos pone Kirky-Raven sobre Heráclito, donde se abren, digámoslo así, las puertas a una lectura también ética de Heráclito, se entiende que cuando Heráclito trata de buscar entender cuál es el principio, el arjé de todas las cosas, se está buscando comprender a sí mismo. Por eso cuando el hombre comprende que el ser dispone todas las cosas y que él tiene una participación en eso, tiene que hacerse consciente de que él tiene el poder de gobernar y de dirigir su vida y que lo tiene que hacer en conformidad al ser para poder llegar a, a lo que le corresponde y a lo que sería mejor para sí mismo. Entonces, como conclusiones, esas pues como las voy a tratar de leer. En primer lugar, es posible notar que las lecturas que se han hecho de Heráclito en la contemporaneidad, desde la parte cosmológica y desde la parte ética, no hay realmente una contradicción, al menos en lo que se refiere al fragmento B64. Antes bien, la tradición doxográfica más canónica ha reconocido la importancia de entender a Heráclito desde su preocupación ética, lo cual ha dado lugar a otras vías interpretativas. A su vez, es importante recalcar que en ambas líneas de interpretación se hace un esfuerzo por comprender la forma en cómo opera el logos heraclíteo. No obstante, la propuesta interpretativa que aquí se realizó parte de la lectura de Heidegger, la cual, si bien guarda una cierta concordancia con la lectura tradicional cosmológica, invita a la reflexión de la actitud que toma el hombre frente al ser representado en el logos y el rayo de Heráclito. En segundo lugar, se puede decir que Heráclito da mucho que pensar por los diferentes recursos que emplea, tan solo con una pequeña frase como la del fragmento B64,
muestra una inmensa profundidad en la que están en juego diversos aspectos que dan pie a que pueda ser leído de muchas maneras. Más que a las discusiones de si Heráclito quiso decir una cosa u otra, debe prestarse atención a todos los detalles que permiten ver a Heráclito de una forma más holística, ya que seguramente él pensó sus sentencias en esos diferentes sentidos que constituyen en últimas una unidad en su pensamiento. Finalmente, se puede concluir que Heráclito en ese sentido no solo quiso con el fragmento B64 hablar de cómo funcionaba el cosmos, sino que quiso a su vez invitar al hombre a que se hiciera cargo de su vida, puesto que es lo que le corresponde hacer de acuerdo con su participación del principio natural que siempre lo llama a dirigirse hacia lo mejor. Así pues, a pesar de la distancia histórica que nos separa de Heráclito, este nos sigue hablando y llamando a buscarnos a nosotros mismos para encontrar el mejor modo de vida posible, acorde con lo que somos. Muchas gracias. Qué pena, no te escucho ahí. Muchas gracias, profesor Santiago. ¿Me escucha ya? Okay. Sí, se escucha. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, señor. Ok, entonces le decíamos que muy Sí, amable por correcto. su conferencia, que por el tiempo tenemos Sí, espacio sí, para ahí una los máxima. escucho. Ok, máximo 2 preguntas. Vamos a ver si dentro de los que estamos acá presentes en el Politécnico hay alguna pregunta, porque en el chat de Facebook no aparecen preguntas. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta? Profesor Andrés, venga por favor acá. Aquí viene el profesor Andrés Ramírez, compañero también del CESCLAN, para hacerles la pregunta. Perfecto. Profe, muy buenas tardes. Muchas gracias por su charla. Muy buenas tardes. Yo tengo el recuerdo de que tanto en el seminario de Eugen Fink con Heidegger, como en los 2 ciclos que hizo Heidegger solo respecto a Heráclito, se hace un especial énfasis en unas características particulares, sobre todo en las nociones de Sí. en diafero neutó, en donde se habla de lo uno que se diferencia de sí mismo, y eso se relaciona también con el palíntonos harmony, es decir, con aquella armonía contratendiente. Quería preguntarle, profe, si cuando usted habla acá del fragmento, el último que mencionó, el de la búsqueda de sí mismo, está pensando en esa contratensión inherente que se piensa todo el tiempo en Heráclito y que Heidegger rescata muy bien, o si está pensando en una búsqueda más de carácter de la entrada del templo de Delfos, allí donde se dice buscarse a sí mismo para conocerse, porque creo que Heidegger y Eugen Fink están pensando que ese conocimiento Sí. también pasa por esa contradicción y ese desconocimiento que implica esa armonía contratendiente. Y en ese sentido, la unidad tiene que ser diferente de sí misma y por lo tanto en Caipan, es decir, en diapero neautor. No sé, profe, si puedes de pronto ampliar un poco la idea de esa búsqueda de sí mismo que piensas. Muchas gracias. Sí, pues digámoslo así, yo me estaba centrando sobre todo en el fragmento 64, pero cuando uno se encuentra con este fragmento 101, eh, hay, hay como traté de señalarlo brevemente, el verbo que utiliza Heráclito está en una voz media. Yo traté fue sobre todo como de centrarme como en ese aspecto filológico, porque cuando, cuando miramos este verbo, nos damos cuenta de que eh,
el sujeto realizando, sino que su interior. Por eso llegué más como a esa conclusión de pensar este fragmento en ese sentido, de la búsqueda que hay en Heráclito de entender ese principio universal, ese arjé, es también la búsqueda de sí mismo, una comprensión del ser también entendiéndose el hombre como parte de esa unidad, de ese uno que, aunque las cosas parecieran ser individuales, en Heráclito todo es uno. No sé si queda pues como ahí claro o tienes alguna anotación ahí para decirme. Sí, cómo no, dice el profesor que sí. Fantástico. Muchas gracias, profesor. Agradecemos, estaremos en contacto para que haga parte de nuestro Centro de Estudios Clásicos y Medievales, Gonzalo Soto Posada, de la ciudad de Medellín. Muy amable, esperamos verlo por acá. Bueno, puede si quiere, vamos en continuación en esta misma... Hola. Ay, ¿qué pasaría acá? ¿Qué pasaría acá? Porque no se escuchó. Profesor, gracias por participación. Vamos a continuar ya con la siguiente conferencia. Agradecemos su participación. Agradecemos su participación, profesor. Gracias. Vale, muchísimas gracias a todos por el espacio. A usted, profe. Hasta luego. Gracias, José, y gracias a todos. Vea, yo pensaba hacer una exposición crítica del libro, pero no me dio la mente. No fui capaz de criticar mi libro. De modo que... No, la mente. El NUS se fue y no me poseyeron las musas. Entonces voy a ser muy corto en lo que el libro es y lo que pretendió. Consta de un prólogo y obviamente un epílogo. En el prólogo señalo que Tomás no tiene un tratado específico sobre la estética, pues sobre la poética. Pero si uno sigue el Index Thomisticus del padre Busa, puede perfectamente, gracias a ese instrumento informático, recorrer el sentido del pulcrum, de la pulcritud, de la proporción, de la armonía, de la perfección en todas sus posibilidades de textos tomistas. Y ese fue el método empleado, coger el Index Thomisticus y hacer un rastreo de estas palabras que tenían que ver en Santo Tomás con el problema de la belleza. La primera parte del libro se intitula La cuididad de la belleza, o sea, la respuesta a la pregunta ¿qué es lo bello? Y entonces salta esa célebre frase de Tomás: es bello lo que he visto. Él agrega después: su oído agrada, porque el olfato no es un sentido estético, sino un sentido meramente funcional. Entonces, miles de tintas han corrido
para interpretar esta pequeña frase de Tomás, y yo propongo en este capítulo una interpretación que puede ser muy discutible o puede ser muy dionisiana, porque Tomás de Aquino era un lector de Dionisio Areopagita. Entonces digo que el Plachet, más que un entusiasmo, más que un quedar contento con la obra que se lee o que se oye, es una experiencia de trance, de arrobamiento, estática, mística. Ante la obra de arte uno queda apofáticamente conmovido, más que catafáticamente conmovido. Uno no sabe qué es la obra de arte, pero le agrada. Y tampoco es un discurso racional como hace el crítico de arte, sino que usted dice, me place o no me place. Y en ese sentido hago una interpretación mística en términos de arrobamiento de trance y de teología apofática del sentido del Plachet en Tomás de Aquino. Luego analizo las tres condiciones que pone Tomás de Aquino para que haya belleza: la proporción, la perfección y la claridad. Entonces analizo las tres características. Han dado también torrentes de tinta en la historia de la estética. Recuerden que Eco hizo su tesis doctoral que pasó desapercibida sobre la estética en Tomás de Aquino. Luego, cuando alcanzó, dijéramos, su fulgor medievalista, pues se publicó. Ahí él hace un rastreo también histórico por las diversas posiciones que se han dado o que se habían dado en el momento en que hizo la tesis sobre esas tres características de Tomás de Aquino. Yo digo que la proporción remite a la armonía de las partes como coincidencia de opuestos. Esa es la propuesta mía. Digo que la perfección es la armonía de las partes, evitando el exceso y el defecto y apuntándole al término medio. Una obra trágica que sea muy extensa lo ve a uno, pero que sea muy corta lo deja mucho que desear, le deja mucho que desear. Entonces, como decía la poética de Aristóteles, debe estar en un término medio entre lo grande y lo pequeño. Y la claridad es el sentido de la luz en la obra de arte, porque desde Dionisio Areopagita Dios era definido como luz, o más que como luz, definido apofáticamente como aquello que ilumina todo, sin iluminar nada. Esa es la apófasis. Así termina el capítulo primero con la definición de lo hermoso y las tres características para que haya Plachet. El capítulo segundo se intitula Arte y Belleza y plantea el problema del poiein, que Tomás de Aquino traduce por recta ratio factibility, una recta comprensión de lo que debe hacerse. Entonces, hacerse ahí es crear, fabricar, producir ya un artefacto, ya una obra de arte bella. En ese contexto, el herrero es un artista, porque hace una excelente herradura. El carpintero es un artista porque hace un excelente taburete. Yo no sé por qué hemos reservado el nombre de artista solo a los que producen belleza, cuando el artista que produce belleza es un mero fabricador de belleza, como el zapatero es un fabricador de zapatos, y se le pide que sean
proporcionados, es decir, armónicos, que sean perfectos, es decir, ni muy grandes ni muy pequeños, y que sean claros en el sentido de, pues Dios está ahí de alguna manera como ente creado, el zapato. En este contexto planteo que el artista es un co-creador de la creación. Esa es como la tesis dura de este capítulo. El artista es un co-creador de la obra creadora de Dios. Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Agustín, hereda la teoría de los logoi y espermaticoi, las razones seminales, para efectos de decir que Dios dejó razones seminales en lo creado, y entonces la creación no está creada de una vez y para siempre, sino que el hombre la perfecciona y la cuida a través de la tecne, que los latinos traducen por ars, y Tomás de Aquino por ratio, o mejor recta ratio factibilius. Y el tercer capítulo está dedicado a la relación estética-ética. Fue el que más lidia me dio, porque hoy hay una corriente que piensa que el arte solo tiene el compromiso estético y punto. O sea, el artista está comprometido con su obra de arte, pero no tiene que pensar en una dimensión ética o en una dimensión política o en una dimensión social, sino que debe pensar estéticamente su obra. Yo partí de una afirmación que una cosa es la crítica de arte, que dilucida la estética de la obra de arte, y otra cosa es la consecuencia ética, política, social del arte en términos de vivir en ciudad, en sociedad. Entonces, hago una referencia o propongo una tesis de que ética sin estética es vacía, pero estética sin ética es ciega, parafraseando a Kant en su crítica de la razón pura. En este sentido, lo que quiero decir es que, quiera o no el artista, tiene su obra tiene consecuencias éticas, políticas o sociales. Aunque esté comprometido solo con el arte, eso va a influir en la ciudadanía, y eso va a influir en la política, y eso va a influir en el comportamiento, y eso va a influir en el buen vivir de la ciudadanía, y por lo mismo va a causar discusión y va a causar polémica y va a causar incluso rechazo. De todas maneras, el arte no puede no tener unas consecuencias sociales, políticas, culturales, para efectos de la ciudadanía y para efectos de lo social, en donde se injerta ese artista y su obra de arte, o el artefacto que fabrica un artesano, que fabrica un artista, como les he dicho, zapatero o de esta mesa, etcétera, etcétera. Y también ahí planteo en la relación ética, estética, todo el problema del ente creado. Recordemos que la filosofía medieval no trabaja pues como el de la física, sino que trabaja desde el ente co-creado, del ser en tanto creado. Entonces la obra de arte, ya que el artista es un co-creador de Dios, un co-creador de su obra creadora, es, si se puede decir así, un hombre éticamente comprometido para efectos de su, no tanto producción de belleza, cuanto consecuencias éticas y políticas de la obra de arte. Y planteo también una tercera hipótesis muy difícil y muy cuestionada. Incluso cuando escribí el texto no sabía si ponerla o no. Y era que si la obra de arte está atravesada por la luz divina, entonces teníamos que acudir a la teoría de la iluminación agustiniana para poder entender esto de la luz divina,
atravesando el arte y atravesando la obra de arte. Y esa luz divina hace que sin la inspiración, ya no de las musas, sino de Dios, el artista no puede crear absolutamente nada. Entonces Dios es el que ilumina al artista. Dios es la luz que irrumpe en la mente del artista y le propone hacer la obra de arte. Esto es muy medieval y muy del ente creado, pero me parece que tiene ese sentido en Tomás de Aquino. Sin la luz divina no habría creación artística, pues poética, para referirlas al tablero, para referir al zapatero, para referir a cualquiera de estas producciones que co-crean la creación divina. Y concluyo, y con eso termino la presentación del libro, con un epílogo en el cual digo que Tomás de Aquino, a pesar de no tener un tratado estético específico, su corpus sí tiene un tratado estético. Y ese corpus está atravesado por la teología apofática más que catafática. Sabemos más lo que no es la obra de arte que lo que es la obra de arte. Y en ese sentido, al ser apofática y al ser un trabajo de apófasis, entonces el arte como apofático va a centrar a uno en éxtasis, arrobamiento, trance y místico. Por lo mismo, para contemplar cualquier obra de arte, sea un objeto artesanal o sea un objeto bello, tengo que ponerme en posición apofática para lograr el trance y arrobamiento. Cuando yo me coloco ante el Giotto, o cuando yo me coloco ante Fray Angélico, pues hombre, tengo que poner admirablemente estático. Tengo que ponerme apofáticamente en trance, y si no, no gusto la obra de arte. Eso es todo. ¿Ibas a leer algo? Si querías leer algo. No.